Muchas gracias por la invitación a hablar del tema que quisiera y elegí este tema porque me parecía interesante. Para centrarlo, bueno, pues como ya hemos visto, la mayor parte de pacientes con deficiencia de GLUT presentan epilepsia en algún momento de su vida, la mayoría de inicio infantil, y la mayoría de los pacientes responden al tratamiento con dieta cetogénica de forma adecuada con un control de sus crisis epilépticas. Pero hay un subgrupo de pacientes que precisan añadir al tratamiento fármacos antiepilépticos, bien por control incompleto de las crisis o porque por algún motivo no hagan bien la dieta o no la toleren. Desde finales de los años 90 del pasado siglo se conoce que hay varios fármacos antiepilépticos que inhiben el transporte de glucosa por su interacción directa con el transportador GLUT1, con lo cual nos van a agravar la deficiencia de glucosa a nivel cerebral y el déficit energético a nivel cerebral. Y esto va a complicar la selección del fármaco antiepiléptico adecuado para el tratamiento de los pacientes con deficiencia de GLUT. En primer lugar, pues mencionar esta serie de pacientes que pertenece al grupo de la Universidad de Columbia del doctor De Vivo, que cuando se publicó en el año 2012 era la corte de pacientes con confirmación genética más grande del mundo en ese momento, y ellos encontraron que de 87 pacientes el 90% tenían epilepsia con una edad de comienzo de alrededor de los 8 meses. La dieta cetogénica se utilizó en el 82% de los casos y el 67% de los casos se encontraban libres de crisis. De ellos, 7 pacientes consiguieron estar libres de crisis con fármacos antiepilépticos únicamente sin dieta cetogénica, y estos habían sido la mayoría antes de ser diagnosticados de deficiencia de GLUT. De los que estaban libres de crisis, el 75% se mantuvieron controlados con solo dieta cetogénica después de retirar sus tratamientos previos con fármacos antiepilépticos. De los 78 pacientes con epilepsia, el 94% habían sido tratados con al menos un fármaco antiepiléptico. Los dos fármacos antiepilépticos más comúnmente utilizados habían sido fenobarbital y valproato, ambos conocidos inhibidores del transportador. Sin embargo, a pesar del uso frecuente de estos dos fármacos antiepilépticos, no hubo pacientes que hubieran empeorado o aumentado en la frecuencia de sus crisis con estos fármacos. De hecho, un paciente quedó libre de crisis con tratamiento con valproato en exclusiva. Fármacos antiepilépticos que encontraron efectivos en dejar a los pacientes libres de crisis fueron fármacos denominados de amplio espectro, es decir, que valen para diferentes tipos de crisis, como topiramato, lamotrigina y valproato, y sí destacar que ningún paciente, salvo uno, había respondido a fenobarbital. Y bueno, pues los estudios de laboratorio datan ya de finales de los años 90. Honkanen y Haspel identificaron a los barbitúricos como inhibidores no competitivos y específicos de la función de GLUT1 por interacción directa con la proteína. Ya en 1999, el Dr. Klepper confirma que tanto el fenobarbital como el pentobarbital, ambos barbitúricos, inhibían el ya de por sí afectado transporte de glucosa in vitro, posiblemente agravando el déficit de energía cerebral en estos pacientes. Y también me remito a esta serie del Dr. Klepper del año 2003. Estos investigadores realizan un análisis de la captación de glucosa marcada con isótopo radioactivo en eritrocitos en 11 pacientes y 30 controles. Encontraron en pacientes que el flujo del transporte de glucosa se situó en el 53% del de los controles de media. Analizaron el transporte de glucosa entre diversas moléculas, entre ellas etanol, diazepam e hidrato de cloral, que se puede utilizar tanto para sedar como para casos de epilepsia muy refractaria, sobre todo en la UBI, estatus epilépticos refractarios, inhibían significativamente la función del transportador. Sin embargo, no se encontró inhibición ante carbamazepina ni fenitoína. De 11 pacientes estudiados, el tratamiento con dieta cetogénica controló las crisis en todos menos en uno de los pacientes que requirió añadir tratamiento con carbamazepina para que cesaran las crisis. Carbamazepina y fenitoína pueden ser preferibles para el tratamiento de la epilepsia en esta enfermedad si la dieta cetogénica falla en el control de la epilepsia. Los datos fueron más claros para fenitoína, sin embargo, como inconveniente, este fármaco no se suele utilizar actualmente para el tratamiento crónico de la epilepsia, aunque sigue siendo muy utilizado en situaciones de urgencia para controlar las crisis prolongadas. No se utiliza para el tratamiento crónico pues porque tiene diferentes problemas, cosméticos, inflamación de las encías, es un fármaco difícil de manejar, que puede a veces producir interacciones con otros medicamentos, en fin, diferentes complicaciones. Los autores, de todas formas, recomiendan prudencia a la hora de establecer recomendaciones. A partir de los datos obtenidos de estos estudios in vitro, pues no se sabe si los efectos son similares in vivo. Bueno, este artículo, mencionarlo muy de pasada, este artículo muestra que fármacos nootrópicos, que son fármacos que a veces se utilizan como estimulantes cognitivos, sobre todo en personas de edad avanzada, como piracetam y levetiracetam, y neuropéptidos como TRH, antagonizan la inhibición del transporte de glucosa por los barbitúricos y por el diazepam en eritrocitos humanos in vitro. Curiosamente, el levetiracetam, aunque tiene un efecto antagonista de esta acción inhibidora, también él per se inhibe el transporte de glucosa. Este artículo
Estos investigadores estudiaron el efecto de ácido valproico en la actividad de GLUT1 en diferentes tipos de células, eritrocitos, glóbulos rojos, astrocitos, que son células que están junto a las neuronas en el cerebro, y fibroblastos, células obtenidas de la piel de pacientes con deficiencia de GLUT. Y encuentran que valproato inhibe significativamente la actividad GLUT en eritrocitos, tanto de pacientes como controles, de forma similar también en astrocitos y en fibroblastos. Acaban concluyendo que valproato inhibe el transporte de glucosa y exacerba la deficiencia de GLUT1 in vitro. Estudios previos, como ya hemos visto mencionados por otros compañeros, habían encontrado en PET una inhibición del metabolismo de la glucosa cerebral por valproato en humanos. Vamos también a esta revisión del Dr. Klepper, que nos recuerda una serie de inhibidores del transporte de la glucosa que ya lo he mencionado hoy, que deberían evitarse, como etanol, que es el alcohol normalmente presente en las bebidas alcohólicas, metilxantinas, fármacos que se utilizan para el control del asma, cafeína, algunos componentes del té verde, dioxina, que son toxinas que están en el medio ambiente, andrógenos, antidepresivos tricíclicos, anestésicos generales y varios fármacos antipilépticos, como ya he mencionado, valproato, diazepam, fenobarbital e hidrato de cloral. Este es un artículo japonés que describen dos pacientes con deficiencia de GLUT en que las crisis epilépticas se controlan con éxito con zonisamida antes de iniciar tratamiento con dieta cetógena. Estos investigadores realizaron también estudios de captación de glucosa por eritrocitos, revelando que zonisamida no inhibía el transporte de glucosa mediado por GLUT1, y concluyen que zonisamida puede ser preferible a otras opciones si se requiere tratamiento con fármacos antipilépticos. Y ya por último, aparte de la revisión que he hecho en PubMed de la literatura científica, pues le pedí a través de un correo electrónico opinión al doctor Pascual a ver qué opinaba sobre el tema. Y su contestación fue más o menos esta. Los estudios clínicos al respecto son poco convincentes, y los de laboratorio tienen el defecto de usar o células en cultivo o hematíes que poseen solamente una de las dos isoformas del transportador, y además usan fármacos en estado puro en lugar de sus otros metabolitos farmacológicamente activos. Cuando nosotros utilizamos un antipiléptico, muchas veces no solamente es el componente que damos, sino luego otros componentes derivados de su metabolismo que tienen también acción antipiléptica y que también pueden dar efectos adversos. Concluye que el problema no tiene fácil solución, y por ello, ante los estudios pendientes en el ratón experimental, que todavía llevamos con retraso, se ensaya el tratamiento con algunos de los fármacos antipilépticos disponibles durante 1 o 2 meses hasta comprobar la respuesta. Y por último, después de esto, ¿a qué conclusiones puedo llegar? Bueno, pues en la mayoría de los pacientes con deficiencia de GLUT y epilepsia, en que se controlan las crisis, que esto es en 2 de cada 3, esto se consigue con dieta cetogénica sin necesidad de fármacos antipilépticos. Supone esto 3 de cada 4. En consonancia con los estudios in vitro, las observaciones clínicas han encontrado que los barbitúricos son inefectivos en el control de las crisis epilépticas de pacientes con deficiencia de GLUT. Carbamazepina, zonisamida y fenitoína no inhiben significativamente in vitro el transporte de glucosa mediado por GLUT y pueden ser preferibles para el control de las crisis epilépticas en este síndrome, pero bueno, todo esto también hay que situarlo en el contexto del tipo de epilepsia que tenga el paciente, porque por ejemplo sabemos que carbamazepina pues, puede empeorar determinadas crisis, como por ejemplo mioclónicas o crisis de ausencia. Zonisamida pues podía tener un mayor espectro y sí podía ser efectivo ante estos tipos de crisis, pero tiene el inconveniente que si el paciente está con dieta cetogénica puede favorecer la litiasis, que es una complicación que vemos a veces, y empeorar también la acidosis metabólica. Carbamazepina quizás sea el menos nocivo para el paciente con dieta cetogénica a largo plazo, pero ya comento que dependiendo del tipo de epilepsia. Fenitoína podría estar especialmente indicada para el tratamiento de las crisis epilépticas que se prolongan en las situaciones de urgencia, quizás mejor que el diazepam y que otras benzodiazepinas, y existe una necesidad clara de estudiar mejor esta cuestión y bueno, pues tener presente lo que ya hemos comentado, que hay varios fármacos y estimulantes de uso común como el etanol, cafeína y té verde que pueden agravar la deficiencia energética cerebral del GLUT. Y he terminado, 1 minuto.